Sus Biblias en Deuteronomio capítulo 4. Y bueno, nada más se me pasaba pedirles un poquito a lo mejor de consideración. Yo sé que cuando van entrando por la puerta principal, entran y ven maderas y ven algo de construcción y algo sucio y todo eso. Bueno, ya vamos avanzando con la construcción de lo que es lo de los baños. Ya casi están terminados y yo sé que a lo mejor no está de la mejor manera limpio como quisiéramos, pero bueno, todo esto es para que puedan ustedes estar mucho mejor, así que pedirles que tengan tantita consideración, que nos disculpen por no tenerlo como debe de ser, pero bueno, al final veremos o seremos todos beneficiados, ¿no? Con lo que es la construcción de aquel lado. Entonces, nada más pedirles que nos tengan tantita paciencia, a ver si esta semana ya podemos ir terminando y despejando y que podamos ver. Si vieron cuando entran de qué lado hay unas maderas, bueno, todo eso es el piso o el techo para el segundo nivel, y entonces primeramente Dios vamos a tapar ya todo para poder tener salones también en la parte de arriba y todo. Entonces pues Dios está haciendo algo especial y sigamos confiando en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí, vamos a Deuteronomio capítulo 4. El día de hoy estaremos viendo la segunda parte de lo que iniciamos la semana anterior, ¿sí? Y lo que estábamos viendo o recordando es que es la segunda ley o el recordatorio de lo que es la ley. Y leímos un pasaje, si vamos ahí nada más para recordar, Deuteronomio 31, versículo 9 y al versículo 13. Deuteronomio 31, del 9 al 13. Esto lo leímos para iniciar este libro, y es recordar para qué fue escrito. Dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel, y les mandó Moisés diciendo: a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en las fiestas de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos, ¿sí? Y el propósito, estábamos diciendo, que era leer esta ley, y la idea es que la puedan escuchar. Por eso dice ahí, a oídos de ellos. Y harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella. Entonces, el propósito de esta repetición de la ley es escuchar, aprender y temer a nuestro Dios. Y ese era el propósito que el pueblo tenía al estar escuchando la ley. Bueno, el día de hoy para nosotros es lo mismo. El propósito es que podamos oír una vez más lo que Dios pide, lo que Dios manda, y que nosotros podamos también aprender la palabra, y no quedarnos ahí, sino además temer a Jehová vuestro Dios. Entonces, ese es el propósito. Y luego empezamos a ver todo el capítulo 1 acerca de una promesa que Dios le había dado a su pueblo, y que esta promesa era que les iba a dar una tierra prometida, un lugar especial para ellos, un lugar donde fluye leche y miel. Y ellos habían llegado al lugar donde iban a entrar, y Dios les dijo que entraran, y ellos no quisieron creerle a Dios, y por su incredulidad Dios ya no
les permitió entrar. Y la semana pasada tocábamos eso, en la importancia de creerle a la palabra de Dios, a lo que Él nos ha dicho, a lo que Él nos ha hablado. Porque si Él promete algo, Él lo va a cumplir. Y lo que pedíamos es que aprendiéramos a decirle a Dios: ayuda a mi incredulidad para poder tener mi confianza plenamente en Él. En los siguientes capítulos, capítulo 2, vimos acerca de cómo Dios le había dado victorias. Les dijo en qué lugares no iban iban a entrar, pero no iban a tomar nada. Simplemente iban a pasar de largo por el lugar donde Dios les había entregado. Y Dios les empieza a decir que Dios iba a hacer algo para poner temor en sus vidas, bueno, a las otras naciones, para que cuando los vean, ellos puedan estar temiendo de que Dios está con ellos. Y Dios les da la victoria. Vimos la victoria que Dios le había dado sobre 2 reyes. Uno de ellos hablamos que era un rey gigante, que su cama medía de 4 por 2 metros, simplemente su cama. Y la aplicación que vimos la semana pasada es que Dios es el que te da las victorias. Que no importa el tamaño de tu batalla, no importa el tamaño de lo que tú vas a enfrentar, la lucha, la prueba que vas a enfrentar, al final tú no vas a pelear, el que pelea es Dios por ti. Eso es lo que pudimos aprender la semana pasada. Porque Dios es el que tiene el control, el cuidado. Cuando el pueblo iba a entrar y fueron a mandar los espías, se dieron cuenta que había gigantes y dijeron: uy, somos como langostas, somos como chapulines ahí nosotros. Ellos son gigantes, son enormes. Y por eso los llevó a dudar. Bueno, que la prueba, la dificultad no te haga dudar de lo que Dios puede hacer en ti, o contigo más bien. Porque al final el que pelea es Dios. Y vimos algunos versículos como que si Dios con nosotros, pues ¿quién contra nosotros, verdad? Porque Dios tiene cuidado sobre cada uno de nosotros. Y esa es la victoria que Dios nos da cuando confiamos en Él. Y al final estuvimos viendo que Dios le dice a Moisés: fortalece, anima y empuja a Josué, porque él va a entrar a la tierra prometida. Él va a ser el que va a llevar al pueblo. Y vimos algo importante, un gran ejemplo en la vida de Moisés, porque Moisés, cuando Dios le dice que no va a entrar, no vemos a un Moisés agüitado, deprimido, que no quiere saber ya nada de Dios. No, al contrario, él continúa firme, fiel, sabiendo que lo que Dios ha dicho es correcto y es real. Y lo aprendimos de esa manera. Cuando Dios da algo sobre nosotros, tenemos que aprender a aceptarlo y no enojarnos y no tirar la toalla, sabiendo que Dios tiene lo mejor para nosotros. ¿Por qué? Pues la Biblia me enseña que nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, y mis caminos no son como sus caminos. Entonces Él tiene todo perfecto. A veces no entendemos, y no lo vas a entender, y no le vas a pedir explicaciones a Dios, pero sabiendo que Dios tiene cuidado completamente de ti. Entremos al capítulo 4 ahora. Hoy solamente veremos este capítulo y veremos que dice ahí que es una exhortación. Es una exhortación a la obediencia. Y creo que yo quise dejar este último capítulo de esta semana para poder entender la importancia de ver lo que Dios hace o hizo con el pueblo y lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Así que vamos verso a verso, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene. Entonces, una vez más, el propósito de estos mandamientos o de esta ley dice ahí: oye. Número uno, o primero es oye los estatutos, para que los ejecutes, o sea, para que lo hagas.
3, para que viváis, para que tengas vida. Y número 4, para que tengas victoria y poseas la tierra que tengo preparado para ti. Entonces, 4 cosas importantes que podemos aprender el día de hoy: el escuchar su palabra para ponerla por obra, ejecutarla, para poder tener vida, una vida en abundancia, y para poder tener victoria en todo lo que nosotros decimos. Pero todo esto gira en relación a algo, en la palabra de Dios. Y eso es la importancia de nosotros, de escuchar la palabra de Dios y ponerla por práctica, por obra. Porque la palabra de Dios es la única que puede traernos y darnos vida. Mira lo que dice Jesús en Juan 6:63. Es Jesús dando estas palabras acerca de lo que es su misma palabra. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, la palabra de Dios es vida. Y si tú quieres cambiar, quieres ser diferente, quieres tener vida en Dios, vivir una vida abundante, porque la Biblia me dice que Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Esa vida solamente está en su palabra. Mateo 5:18, otro versículo. Mateo 5:18, en relación a todo esto en su palabra, dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces la palabra de Dios es real. Por eso hay que estudiarla. Por eso hay que aprenderla, memorizarla, entenderla, escucharla. Porque todo lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Por eso nos reunimos, no para que sea un domingo más de iglesia, no para ver a los hermanos solamente, que también es muy bonito, pero lo importante es oír la palabra, ejecutarla para tener vida y para tener victoria. Isaías 48 dice de esta manera: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. O sea, lo que Dios ha dicho, Él lo va a hacer. Tengo que aprender a meditar y confiar en Él. Una vez más, el problema del pueblo es que dudó a lo que Dios le estaba diciendo. Yo tengo que entender que si Dios ha prometido algo para nosotros, la semana pasada vimos algunas promesas, que de repente no me acuerdo si fue el domingo o fue el martes, que de repente las enseñanzas se cruzan un poquito, pero vimos promesas de Dios, que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir en nuestra vida completamente, ¿sí? Entonces, lo que Dios habla a través de su palabra es importantísimo. Ahora, ¿qué aprendemos acerca de su palabra? La palabra me enseña claramente y me muestra quién es Dios. La importancia de conocer la palabra, estudiar la palabra, es conocer a Dios. Porque a Dios nadie lo ha visto, pero lo podemos conocer a través de su palabra. Pero no solamente eso, sino que la palabra también me muestra quién soy yo. ¿Y quién soy? ¿Un pecador? ¿Alguien que miente? ¿Alguien que falla? ¿Alguien que no se comporta como Dios quiere y que necesita que Dios sea el que esté obrando sobre su vida? La Biblia me habla acerca de lo bueno que es Dios, su misericordia, lo grande, y de lo malo que somos nosotros como pecadores. Y cómo es que tuvo que mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para poder acercarnos nosotros a Él, para poder tener vida, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. La Biblia me enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, alejados completamente de Dios, apartados de Dios completamente. Pero es a través de su palabra, de conocer que Cristo fue a la cruz del Calvario a morir por mí, que Él llevó todos mis pecados, para que entonces yo a través de Él pueda tener vida. Y entonces
puedo aprender? Escuchando la palabra y obedeciéndola, voy a poder tener vida. Santiago 1:18, Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad, o sea, porque Él quiso, porque se le dio la gana, como lo queramos ver, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces yo tengo vida, tú tienes vida solamente a través de su palabra. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces tengo que aprender que solamente a través de la palabra es que nosotros podemos tener vida. Y creo que de repente, bueno, aquí lo mencionamos muchas veces, pero creo que hoy la iglesia, hablando en general, muchas veces descuida tanto la palabra de Dios y está más enfocado en reuniones, en espectáculos, en que se escuche bien la música, que se escuche bien el sonido, a lo mejor que esté muy atractivo una iglesia y todo. Y bueno, no creo que sea malo todo eso, pero no podemos perder el enfoque principal, que es escuchar la palabra de Dios. Porque esa palabra cambia mi vida y me transforma, me renueva y me hace una nueva persona. Y una vez más, habiendo oído la palabra, habiendo ejecutarla, creyendo en ella, podemos tener vida. Y si tengo vida a través de su palabra, podemos vencer. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo esto? Mira, ¿qué dice Primera de Juan 5, versículo 4 y versículo 5? Primera de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, una vez más, toda la Escritura tiene como propósito que nosotros conozcamos que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir por nosotros. Y que si tú oyes su palabra, crees en ella, tendrás vida. Y si tienes vida, Dios te da la victoria plena sobre ti. Amén. Regresemos al versículo 3, ahí en Deuteronomio. Vamos a ir viendo. Recuerden que todo esto es un recordatorio. Ya esto lo vimos por 2 años, los martes, y ahora lo estamos viendo los domingos. Pero es recordar lo que hemos estado viendo. Y ya saben, si alguien no se acuerda, o una va a la Biblia a leerlo, o ahí están los audios en la página de YouTube de la Iglesia Vivo en Ti, y ahí puedes buscarlos, ¿sí? Dice versículo 3: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Se acuerdan cuál fue este momento? La semana pasada lo comenté un poquito, pero iba el pueblo de Israel avanzando, y entonces hay un rey que se llama Balac, y contrata a un profeta que se llama Balaam. La historia de Balaam, la burra que le habló y todo eso, ¿no? El burro de Balaam y todo que conocemos. Entonces lo contrató para que pudiera maldecir al pueblo de Dios, y no lo hace, al contrario, 3 veces lo bendice, porque es lo que Dios le manda a decir. Como él no puede maldecirlo y le habían prometido un buen, pues, recompensa, él le da al rey una idea y le dice: ponles mujeres para que estas mujeres se alleguen a ellos. Y ellos mandaron mujeres a la ciudad, al pueblo. Los pueblos pecaron con estas mujeres. Estas mujeres incluso las llevaron a la idolatría, a adorar a otros dioses, y Dios se enoja y Dios trae un juicio contra todos esos hombres
y vimos que fue el momento en el que Dios había destruido a esa generación que no había creído en Dios y que Dios había dicho que no entrarían a la tierra prometida. Entonces lo que está haciendo Moisés es diciéndole al pueblo: ustedes han visto cómo Dios ha actuado con aquellos que han pecado. Y les pone un gran ejemplo, cómo ese pueblo pecó, cómo ese pueblo cayó en idolatría. Y les dice: mira lo que Dios hizo y cómo acabó con cada uno de ellos. Incluso dice: ustedes, porque siguieron a Jehová, hoy están vivos. Y creo que ese es un punto importante que Moisés hace para hacer reaccionar al pueblo, para que vean la manera que es nuestro Dios. Y creo que de la misma manera nosotros tendríamos que ver el día de hoy como nuestro Dios. Hace rato estábamos en la clase de navegantes y un tema que estábamos tocando es acerca del temor a Dios. Y yo les hablaba, ¿qué es temer a Dios? Y muchas veces yo les dice, hay gente que llega a decir, bueno, es que no está hablando que le tengas un temor o un pavor a Dios, sino más que todo es como un temor reverente. Y yo les decía, claro, él habla de un temor reverente, pero creo que también me habla de un temor o un terror que le debe de tener a nuestro Dios. ¿En qué sentido? Que la Biblia me dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Tenemos un Dios de amor, de gracia y misericordia, que todo aquel que viene arrepentido, Él lo abraza, Él lo toma. Y todos tenemos una oportunidad porque sus misericordias son nuevas cada día. Pero así como Él es bueno y es justo, Él también ha dicho algo y su palabra va a cumplir: que todo aquel que no quiere saber nada de Dios en este mundo no tendrá nada que ver con Dios en la otra vida, en esa vida eterna. Y Dios va a traer juicio y castigo a esas personas. Por eso la palabra dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y yo creo que tenemos que verlo de esta manera. A Dios hay que temerle. Con Dios no se puede jugar. Y si está hablando a la iglesia en relación al pecado, Moisés le dice al pueblo: tú has visto lo que Dios ha hecho con aquellos que han pecado, aquellos que han caído en idolatría, cómo Dios los destruyó. Él había dicho y lo cumplió, aunque era su pueblo, ha sido justo. Y creo que es una buena oportunidad de nosotros poder ver y darnos cuenta que Dios no pasa por alto nuestro pecado. Todos que estamos aquí seguimos fallando, seguimos pecando. Pero si tú no pones hoy tu mirada en Dios y haces sus mandamientos y lo obedeces, no podrás tener vida eterna con Él. Hay una realidad: con Dios no se juega. Moisés le dice al pueblo: ustedes, porque le han seguido, tienen vida. Y creo que esto entra para muchos de nosotros. Bueno, nosotros que hemos oído el evangelio, hemos creído y hemos decidido seguirle, ¿qué tenemos? Tenemos vida, ¿verdad que sí? Pero hay mucha gente que no ha conocido el evangelio, que ha rechazado el evangelio, que está en idolatría, y hay un gran castigo que viene para ellos si no se arrepienten un día delante de Dios. Sigamos leyendo ahí en Deuteronomio, versículo 5. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guárdalos pues, ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos?
¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Creo que estos versículos me hacen entender muchas cosas en relación a lo que Moisés le dice al pueblo para con nosotros. Porque Moisés le está diciendo: si ustedes hacen estos mandamientos, estas leyes y estos estatutos, las demás naciones van a decir: wow, ese pueblo sí es diferente. Esa nación es diferente porque se comportan de una manera diferente. Y creo que lo podemos aplicar a nuestra vida realmente el día de hoy. Muchas veces la gente no quiere venir a una iglesia cristiana porque dicen son todos iguales, son unos hipócritas, son mentirosos, porque engañan, lo que quieran y piensen, ¿no? Pero si la iglesia escucha la palabra de Dios y vive como la Biblia me enseña, nosotros deberíamos de ser un ejemplo para todos los que están afuera. La gente tendría que ver y decir: wow, cómo se aman en esas iglesias. Mira cómo viven, mira cómo se perdonan, mira cómo se ayudan, mira cómo son diferentes. Y si tú lees la ley, si tú lees lo que dio la ley de Jesús, que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, si cumpliéramos todo eso, la gente podría ver que realmente la iglesia de Cristo sería diferente. Lamentablemente escuchamos cosas que en vez de ayudar a la obra, la dañan. Pero tú y yo tenemos que escuchar sus mandamientos. Mira lo que Moisés le dice ahí en lo que leíamos ahorita. ¿Qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? O sea, la gente de afuera estaba viendo cómo Dios era fiel, poderoso con su nación. Ha visto cómo lo sacó de Egipto, cómo abrió el mar, cómo les ha provisto el alimento día tras día, cómo había una columna de fuego, una nube en el día para guiarlos, cómo Dios nunca los había dejado en todo su caminar en el desierto. Y era tan palpable, tan visible que las demás naciones pudieran decir: wow, mira, el Dios de ellos es real, el Dios de ellos es palpable. Creo que el día de hoy nosotros deberíamos ser igualmente. Que la gente vea que tenemos un Dios no histórico, sino un Dios real en nuestra vida, que nos ayuda, que nos sana, que nos provee, que nos cuida y que está con nosotros. O sea, la gente tiene que ver eso en su pueblo, en nuestras vidas. Es un Dios que está en medio de ellos. Me gusta que dice: ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová? La primera pregunta es para nosotros. Hay gente que cree en otros dioses, pero ninguno puede decir que tiene un Dios cercano como nuestro Dios. Un Dios incluso que no está a mi lado, sino un Dios que vive dentro de nosotros, que se ha convertido mi cuerpo en un templo donde Él habita, donde Él mora. Y no hay ningún Dios, no hay nadie en que pueda llevar a este punto. Nosotros somos privilegiados en cuanto a esto. Y muchas veces no lo meditamos ni lo pensamos. Se nos hace normal el saber que Dios está aquí, pero qué privilegio tenemos el día de hoy, que el único Dios real y verdadero, el grande, el poderoso, el gran yo soy, quiera habitar dentro de nuestra vida. Entonces Dios no solamente está a un lado, no, está dentro de mí. Y nos cambia y nos transforma y nos hace una nueva criatura y somos sus hijos y sentimos el apapacho completamente que Dios nos da. Sigamos leyendo versículo 9. Dice: por tanto guárdate y guarda tu alma con diligencia, o sea, algo presto, para que no te olvides de las cosas
que tus ojos han visto, ni se aparte de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, los nietos, el día que estuviste delante de Jehová, tu Dios, en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, otra vez, oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis en pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos, con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó para poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Y una vez más, Moisés les está diciendo: ustedes han escuchado, han visto la voz de Dios, cómo les ha hablado. Incluso les recuerda, ¿se acuerdan cuando él vino a aquel monte? Y el pueblo estaba a la orilla y nadie podía subir. Y escucharon y vieron los truenos, la nube, el fuego y todo, y tuvieron temor. Y escucharon las palabras que Dios las había dado. Entonces les dice: bueno, esas palabras las vas a enseñar ¿a quién? A tus hijos. ¿Y a quién más? Y a los hijos de tus hijos. Y creo que aquí hay algo importante para todos nosotros. Levanten la mano todos los que son papás. Ustedes y yo tenemos una responsabilidad de enseñarle la palabra a sus hijos. Me gustaría, no lo hagan, que levantaran la mano, no lo hagan. Todos los papás que les enseñan la palabra de Dios a sus hijos. No lo hagan, ¿por qué? Porque no quiero evidenciar a nadie, pero muchas veces no estamos cumpliendo esa función. Mi función es llevar a la iglesia. Órale, hay que el pastor, los maestros y los de los niños que les enseñen. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia me dice que tú eres responsable de que tu hijo conozca palabra, que aprenda a escuchar la voz de Dios, que le enseñes a cómo se hace un devocional. Papá, ¿cómo puedo hablar con Dios? Ven, hijo, te voy a enseñar. Además, no es necesario que el hijo te diga: dime cómo hablar. No, tú mismo sabes tu responsabilidad. Es fácil decirle: ¿sabes qué? Vamos a leer un libro como familia. Y lo agarramos y en la noche o en el día platicamos de ese libro. A ver, ¿qué te habló Dios? ¿Qué aprendiste de este capítulo? Y le enseñas ¿a qué? A oír la palabra, para que la aprenda, para que la ejecute y para que pueda tener vida. Y si tiene vida, tendrá victoria. Ahora, lo más bonito, creo, ¿sí? Algunos de aquí ya tienen ese privilegio, que cuando no solamente le va a enseñar la palabra a tus hijos, sino ahora a los hijos de tus hijos. Yo creo que va a ser más bonito, ¿no? Como abuelito: véngase para acá, mija. Véngase para acá, mijo. Repita después de mí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Imagino que es muy hermoso cuando tus nietos empiezan a decirte la palabra y enseñarle el temor a Dios. Pero eso es lo que Dios está pidiendo. Una vez más, la importancia de la palabra de Dios. Ahora, me llama también mucho la atención porque está hablando cómo Dios le dio la ley, esas 2 tablas, a Moisés. Sigamos leyendo, versículo 15. Guardaos pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego.
para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, afigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que hay en el agua de abajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. Aquí está hablando Moisés. Y juró que yo no pasaría al Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré al Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos y no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él ha establecido con vosotros, y no hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces, tres cosas a lo mejor que vamos a sacar de aquí. La primera, Dios le dice: tú escuchaste mi voz, pero aprende algo. Ninguna figura viste cuando estaba en el monte. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que ustedes vayan a hacer una imagen, una escultura, una figura de nada, ni ningún animal, ni nada, y entonces caigan en una corrupción y pecado. Entonces, eso es un punto importante, porque la Biblia me dice que a Dios nadie lo ha visto. La Biblia me enseña que Dios es espíritu. Entonces no podemos nosotros pensar en ninguna imagen de Dios. Y a lo mejor Dios te ha enseñado esto desde antes, te ha sacado de eso de lo que es la idolatría, porque a lo mejor antes pensábamos que tal imagen o tal cosa es algo de Dios, y Dios dijo nada. Entonces tengamos cuidado de no caer en eso. Y Moisés llega a decir: tengan cuidado de lo que les estoy diciendo, porque Dios cumple su palabra. ¿En qué sentido? En que si tú lo haces enojar, Dios va a actuar contra ti. Se oye medio raro o medio fuerte, pero es una realidad. Tanto así que en el relato que estamos viendo, Moisés dice: ¿quieren un ejemplo? Y Moisés dice: el ejemplo soy yo, que por causa de vosotros hice enojar a Dios, y Él me dijo que no entraría a esa tierra buena preparada para ustedes. Y eso es impresionante, porque cuando vemos a Moisés, Moisés es un líder que Dios utilizó para su pueblo, y es un gran hombre, y Dios se habla que un hombre manso. Hebreos me habla de Moisés, que se mantuvo firme como viendo al invisible, un hombre que fue fiel y que cumplió con lo que Dios le mandó, un hombre de liderazgo, pero que desobedeció. Y esa desobediencia trae consecuencias, y trae consecuencias sobre su vida. Tanto así que Moisés dice: y bueno, ni yo me salvé. Y eso me hace entender una vez más quién es nuestro Dios. Con Dios no podemos jugar. A Dios no se juega, la iglesia. No pudiéramos nosotros caer en que hoy soy cristiano y después ya no. Bueno, hoy tengo ganas, no, ya no. Hoy quiero echarle ganas, no, ya no. Uno tiene que aprender que cuando conoces a Dios, necesitas permanecer firme. Tiene promesas para ti que va a cumplir. Tiene cosas grandes que Él va a hacer en ti. Pero también me dice ahí en el versículo 24
que Dios es fuego consumidor y un Dios celoso. Es un Dios celoso. Un fuego que puede acabar con cualquiera. Cuando me habla de un fuego consumidor, es un fuego que quema, pero también que limpia. Que aquel que está en pecado consume, pero aquel que está en él lo limpia y lo purifica. Hay una gran diferencia en caminar solo a caminar con Dios. El problema es que el hombre ha estado dispuesto, o sí lo ha hecho voluntariamente, de dejar a Dios por lo que él cree y por lo que él piensa. Y esto es increíble. Mira, vamos tantito a Romanos, por favor. Romanos capítulo 1, verso del 21 al 25. Dice de esta manera, Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, habla del hombre, el hombre que fue creado por Dios, ¿sí? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre conoció a Dios, pero hay un momento donde el hombre empieza a decir, pero yo pienso diferente. Yo lo veo de una manera distinta a ustedes. Mi corazón me hace entender que así no es, que es así. Y me dice que el hombre se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, porque les hablamos de Dios y no, yo pienso diferente. Y le habla de Dios, bueno, yo creo muy diferente, ¿sí? Y luego me dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, el hombre empezó a decir, es que yo ocupo ver algo. ¿Cómo que Dios aquí está? Y no, yo necesito algo tangible. Y ellos que se quisieron hacer de Dios a figura de hombre. Y hoy hay gente que se inclina, que adora alguna imagen de un hombre. Y le hacen guanaguana, ¿por qué? Pues porque es como si fuera su Dios. O si no, de imágenes. Y no de lo que Dios creó. Y dice ahí, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. O sea, lo que hace que Dios dice, ¿quieren creer en eso? Háganlo. ¿Así quieren vivir? Bueno, así vivan. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Por eso Dios le dice, no me puse como ninguna imagen, no me presenté como una imagen delante de ti. ¿Para qué? Pues para que no hagas ninguna escultura, para que no caigas en tentación, porque si caes en tentación vas a querer adorar y entonces vas a caer en idolatría. Y la idolatría es un gran pecado que cae sobre el pueblo. Ahora, de repente pudiéramos nosotros decir, estamos exentos. ¿Por qué? Porque a lo mejor fui idólatra en otro tiempo, pero gracias a Dios ya no estoy bajo esa idolatría. Pero yo quiero decirte que idolatría también es todo aquello que tú pones antes que Dios. Y para algunos el trabajo es su Dios. Para otros su cuerpo es su Dios. Oye, hay que hacer fit, hay que hacer ejercicio, hay que cuidarse. Y para el gimnasio sí tenemos tiempo, pero para la iglesia no. Otro puede ser tus sueños, tus talentos. Otros tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu novia, tu novio, no sé. Entonces tienes que tener cuidado
que nada puede ver ni haber antes que Dios. Todo lo que está antes que Dios es idolatría. Y puede ser que Dios te deje de esa manera, como acabamos de leer, ¿sí? Porque no le estás dando la honra y gloria delante de Dios. Del versículo 25, a ver, denme chance, al 31, les dice lo que va a suceder. Dice: cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompisteis e hicieseis escultura o imagen de cualquier cosa, o hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sino que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones en las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y piedra, que no vean, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde ahí buscáis a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo el corazón y de toda alma, toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Entonces de repente hay como una profecía. Porque ¿qué es lo que va a pasar más adelante? Recuerden, el pueblo apenas salió de Egipto, está por el desierto y apenas va a ir a tomar la posesión, la tierra prometida. Estos versículos son proféticos en cierta manera. ¿Por qué? Porque le está diciendo: si tú te vuelves a otros ídolos, a otros dioses, lo que te puedo decir es que en esa tierra no vas a estar para siempre. Vas a ser destruido y vas a ser llevado para otras naciones. Y cuando sabemos la historia del pueblo de Israel, eso fue lo que sucedió. Fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué? Porque el pueblo cayó en idolatría una y otra vez. Pero lo más impresionante al escuchar esto, y creo que es lo que tenemos que quedarnos el día de hoy, que Dios le dice: pero si ahí escucharas mi voz, pero si ahí te arrepientes, y si ahí me vuelves a buscar, yo voy a estar contigo y yo te voy a ayudar. Y esa es una bendición para todos nosotros. Porque Dios está diciendo el día de hoy: a lo mejor tú te has olvidado de Él, o estás viviendo no de la manera en que Dios quiere. Estás haciendo tu voluntad, te has olvidado de sus bendiciones, sus beneficios. Hoy Dios te da una oportunidad y te dice que Dios tendrá misericordia de ti. ¿Por qué? Porque dice en el verso 31: no te dejará, no te va a destruir y no se va a olvidar de sus promesas. Si tú te has olvidado de Dios, si te has alejado de Dios, ten la seguridad que si hoy vienes a Él, Él va a perdonarte y te va a abrazar y te va a dar una nueva oportunidad, porque sus misericordias son nuevas cada día. Y entonces otra vez tengo que asombrarme del Dios que tenemos nosotros. Porque si nosotros fuéramos Dios, le dijéramos al pueblo: si te olvidas de mí, Dios que te bendiga. Bueno, que otro te bendiga. Que tu Dios te bendiga. Hasta aquí. O a lo mejor hubiéramos dicho, para ser buena onda, tienes 3 oportunidades. Y a la primera, una espantosa X, decía Chabelo, ¿eh? Y a la segunda, llevas 2. Es la última. Y a la tercera le dirías: las golondrinas, que tu Dios te bendiga.
Pero tenemos un Dios grande, misericordioso, fiel, que si yo me he olvidado de Él y vengo arrepentido, con todo su amor me abraza y me recibe como si fuera la primera vez. Y eso es algo glorioso, a mí me encanta. Versículo 32. Dice, porque pregunta ahora, miren lo que hace Moisés y le dice al pueblo. Pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Has oído pueblo alguno? ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando de en medio del fuego como tú lo has oído sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros, con guerras, con manos poderosas y brazo extendido? Y hechos aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová nuestro Dios en Egipto ante tus ojos. Quizás la pregunta para entenderlo más fácil es, a ver, pregunta si hay otro Dios como el de nosotros. A ver, investiga con los demás si realmente su Dios les puede ayudar, proveer, cuidar, salvar, sanar. Y la pregunta es para nosotros, hermanos, el día de hoy. ¿Habrá algún Dios con D minúscula que se pueda parecer poquito a nuestro Dios? Les dijo, ¿cómo puede un Dios sacar a alguien de una nación para hacerle un pueblo? De la misma manera, ¿cómo puede un Dios voltear y ver en el mundo a lo vil, a lo menospreciado, y levantarlo para que le sirva? ¿Cómo puede Dios escoger gente idólatra, gente asesina, gente alcohólica, gente drogadicta, gente mala, gente perversa? ¿Cómo puede alguien sacar de lo peor para hacer un pueblo diferente? Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Es el Dios que ha puesto su mirada en ti, y no porque tú seas bueno, sino por su voluntad, porque Él quiso. Tendríamos que asombrarnos y ver que no hay nadie como nuestro Dios. Es más, no hay nada en el mundo que tenga los privilegios que nosotros tenemos. Y sin embargo, nosotros queremos ser como el mundo, cuando el mundo tendría que añorar ser como nosotros. Es increíble. Tenemos un Dios grande y un Dios poderoso. Dice el verso 35, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. ¿Qué pasaría si Dios nos hubiera mostrado en nuestra vida? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de ti? Y eso es impresionante, porque a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio ser llamado su hijo! ¡Qué privilegio servirle! ¡Qué privilegio vivir para Él! Dice el verso 36, desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto Él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de su presencia naciones grandes y más fuertes que tú, para introducirte y darte su tierra por heredad como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Wow.
Un día ellos estaban en el monte escuchando la voz de Dios, dice, de en medio del fuego. Y fue impresionante. Me imagino, ¿verdad? No estábamos ahí. Pero creo que igualmente impresionante es el día que Dios habló a nuestro corazón. Un día te hizo escuchar su voz. Un día te habló. Un día te hizo conocerle. Un día te hizo entender que ahora eres su hijo y has oído sus palabras. Y te dice: hoy reflexiona. Reflexiona en quién es tu Dios. Reflexiona en quién has creído. Reflexiona en quién te ha escogido y ve que no hay nadie como Él. Creo que es lo que estamos viendo. Escucha su palabra. Oye su palabra. Ponla por obra, créela, para que puedas tener vida, porque no hay nadie que pueda darte vida. Y para que puedas tener victoria, solamente Dios te puede hacer esto en ti. Pero necesitas reconocer quién es Él, para que pueda, decíamos al principio, oye, para que aprendan y teman a Dios. Hermanos, tenemos un Dios verdadero, real. Aquellos que estamos enamorados de Él y vivimos para Él, palomita. Pero aquel, el martes leíamos una porción que Dios le dice a la iglesia: conozco tus obras y he visto y tu trabajo y todo, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Y le decía que te crees perfecto, no tienes necesidad de nada. Y te digo, eres un desventurado, eres un ciego, desnudo. A ti te digo que te arrepientas y vuelvas a tu primer amor. A otra iglesia, lo vimos el martes, le decía: tengo algo contra ti, que ni eres frío ni eres caliente, sino que tibio, y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío, le dice Dios, o caliente, pero no seas tibio. Y creo que esto lo hacemos cuando no conozco quién es nuestro Dios. Si yo sé quién es Dios, que es real, verdadero, poderoso, yo no puedo jugar con Él. Yo no puedo decir hoy sí y no. Sé que está mal, pero no importa. El temor a Dios me tiene que hacer vivir completamente para Él. Él es el que te ha dado las victorias. A ellos le decían: mira, recuerda de dónde te he sacado. Y creo que hoy Dios te dice lo mismo. Quiero que medites y veas, reflexiona de dónde Dios te ha sacado. Algunos, si pudiéramos contar los testimonios aquí, algunos nos quedaríamos impresionados por lo que contaran. Algunos dirían: me da mucha vergüenza lo que diría el día de hoy. Pero qué impresionante es que Dios te saca de ahí y hoy te hace una nueva criatura. Y hoy Dios te pone en una posición de honor, de bendición y de ayuda para otros también. Y termino con del 41 al 43. Entonces apartó Moisés 3 ciudades a este lado del Jordán al nacimiento del sol, para que huyesen allí el homicida que matase a su prójimo sin intención, sin haber tenido enemistad con él nunca antes, y que huyendo a una de esas ciudades salve su vida. Becer en el desierto y en la tierra de la llanura, para que los rubanitas, Ramón de Galat para los gaditas, y Golán de Basán para los de Manasés. Esto simplemente me hablan de aquellas ciudades de refugio. Otra vez no vamos a tocar ese punto, pero si alguien había cometido pecado, aquí me dicen si había matado a alguien sin intención.
pudieran ir y refugiarse en esas ciudades para poder tener vida. Y con lo que estamos hablando, creo que eso es muy importante para el día de hoy, para terminar. Porque yo no sé si tú has estado viviendo una vida que a Dios no le agrada y estás viviendo en pecado. El pecado te lleva a la muerte. Pero hoy hay una oportunidad, así como ellos, de ir a una ciudad de refugio para poder tener vida. Hoy tienes la oportunidad tú de ir a Cristo, que es nuestro refugio, el único que nos puede dar vida. Si alguien había matado a alguien y no se metía a estas ciudades, su vida estaba en peligro y el vengador de la sangre podía matarlo en cualquier momento. Pero al entrar a esta ciudad de refugio, quedaba libre, o no libre, estaba como protegido y no lo podían matar. Ahí tenía vida. Mientras estuviera en esa ciudad, tenía vida. Si salía, su vida estaba en peligro. Bueno, igualmente, esa ciudad de refugio es Cristo. Fuera de Cristo estábamos condenados a una muerte eterna y estamos en peligro. Pero si tú sabes que has fallado y después de escuchar cómo es nuestro Dios, el día de hoy tú necesitas tener vida, yo te invito a que vengas a esa ciudad de refugio que se llama Jesucristo. Solamente Él puede darte vida. Te digo algo, la mayoría, o si no es que todos los que estamos aquí, un día tuvimos que llegar a esa ciudad, porque nuestra vida estaba condenada a una muerte eterna. Pero en Cristo pudimos encontrar esa vida que nosotros necesitamos, porque un día escuchamos su voz, la pusimos por obra creyendo, y al creerle tuvimos vida, y ahora esa vida nos da una victoria en Cristo Jesús. Así que hoy es importante que puedas venir a esa ciudad de refugio.